página Tuca TV Internacional en su programa Cosa de Mujeres. Y damos gracias a Dios. Después de un tiempo pedimos una disculpa que no se había grabado el programa por diversas situaciones, pero gracias a Dios que nos estamos reincorporando nuevamente y quisiéramos compartir un tema importante. Bueno, todos los temas son importantes, pero queremos ver el tema la Biblia en la vida de la mujer. El mes de agosto se festeja pues el mes de la Biblia y queremos compartir que, bueno, en nuestra vida cotidiana necesitamos ese sabio consejo que es el pensamiento de Dios, de lo que Él quiere para nosotros. Y a través de la escritura, pues nos habla a todo tipo de personas y está dirigida a todo tipo de personas de todas las edades y dentro de ellas, pues está la mujer. Y quisiera empezar ahí con ese versículo que está en el Salmo 119, 105. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lámpara es a mis pies tu palabra y alumbra a mi camino. Necesitamos cuando todo está oscuro, cuando no hay una luz, necesitamos a veces esa lámpara. ¿Para qué? Para visualizar lo que hay en nuestro entorno, para visualizar si hay un peligro y a veces así nos encontramos en la vida. Quizás la mujer por esos cambios que a veces tiene uno, los cambios hormonales y perjudica en nuestra manera de vivir, pero cuando vamos a la palabra dice que es esa lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro caminar. Quizás es importante que usted y yo vayamos a la escritura y ahí nos dice su palabra que cuando estemos en momentos de angustia, momentos de dificultades, momentos a veces que no sabemos qué hacer, qué decir, pues vayamos, ¿verdad?, a lo secreto y platiquemos con Dios. Y más cuando abrimos nuestro corazón a Él a través de la oración y le decimos lo que sentimos, cómo nos sentimos, lo que nos gustaría, Dios empieza a obrar en nuestro corazón. Y Dios desea que para todos, no solamente para las mujeres, sino para todos, pero ahorita está enfocado a las mujeres, podamos tener ese tiempo para poder escudriñar la escritura y que esa escritura nos sea esa lámpara en nuestro diario vivir. Ahí también mismo en el Salmo 119, 103 dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué importante es darnos cuenta que la palabra es un deleite. La palabra trae un deleite a nuestra alma, trae ese refrigerio, ¿no? Algunos dicen, ¿verdad?, que la palabra para algunos es como un oasis. Un oasis es un lugar de reposo, un lugar donde usted puede disfrutar. Y así cuando nosotros leemos la palabra y la disfrutamos y nos deleitamos en su palabra, qué importante es que para nosotros, al leer su palabra, aún nuestro amado Señor Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, le decía al enemigo cuando le tentó con el pan, le dijo, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En su palabra encontramos muchas cosas, encontramos historias, encontramos consejos para todas las edades, encontramos esos bonitos ejemplos de hombres y mujeres que también tuvieron una dificultad quizás humana, pero confiaron en ese Dios, en sus promesas y vieron grandes cosas en su vida.
Y a veces nosotros decimos, yo quisiera ver algo extraordinario en mi vida, pero qué importante es que nosotros vayamos a pedir ese consejo en la palabra y ya que hemos recibido ese consejo, lo pongamos en práctica. Dice ahí en el libro de Santiago que seamos oidores, pero también nos dice algo importante y hacedores de su palabra. ¿Qué quiere decir? Que si yo leo su palabra, la escudriño y aprendo algo nuevo o algo a lo mejor que ya sabía, pero a veces se nos pasa, se nos olvida o a veces incurrimos en alguna situación complicada y qué importante es que vayamos a esa ayuda divina. Hay personas que yo he escuchado que dicen, me gustaría que alguien me dé un buen consejo. Pues el mejor consejero es Dios. Y algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras mentes. El salmista en el Salmo 139 podía decir, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Ajá. De Dios no nos podemos esconder. Entonces, qué importante es que en la vida de la mujer puede estar presente este sabio consejo que es la palabra de Dios. Tenemos un ejemplo ahí en una escritura acerca de que Dios nos invita a las mujeres a ser sabias. Dice la palabra en Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces Dios nos da un panorama de qué es una mujer sabia, aquella que edifica, aquella que va construyendo ese hogar, ese ambiente en casa, esa armonía en la casa, en la congregación, en el trabajo, porque tenemos bien en claro que a Dios le agrada que haya esa armonía, que haya ese gozo, que podamos amarnos unos a otros. Y eso, ¿dónde lo aprendemos? En la escritura. Y eso va a traer buenas cosas a nuestra vida. El consejo de Dios nos ayuda a cambiar quizás algún mal hábito que tenemos. Por eso dice, la mujer sabia edifica su casa. Este consejo que Dios nos da en su palabra, nosotros al analizar qué estoy haciendo con esa familia que Dios ha puesto en mis manos, con esos hijos, con el esposo. Entonces, qué importante es que nosotros podamos recibir ese consejo y ese consejo Dios quiere que usted y yo le pongamos la debida atención. Como les decía, gente he escuchado que dice, quisiera un buen consejo. Si usted quiere un buen consejo y no sabe qué hacer, y usted va delante de Dios mediante la oración y expresa su sentir y le dice, Dios, no entiendo, por ejemplo, lo que estoy pasando. Y vamos y le decimos, Señor, yo no entiendo por qué, apenas salgo de una y ya entro en otra situación complicada. Y cuando nosotros vamos a Dios, vamos, en ocasiones esas cosas complicadas nos ayudan a acercarnos más a Dios. A veces esas cosas complicadas nos ayudan a entender que tenemos que cambiar ciertos hábitos que quizás no nos están ayudando. Esas situaciones nos van a enseñar algo. Y qué importante es que usted y yo tengamos, ¿verdad? Ese sentir de que su palabra traiga esa bendición, esa enseñanza. Pero qué importante es que no leamos la palabra solamente como para saber más, como para demostrar a los demás. Yo creo que es mejor aquel que va aprendiendo y va poniendo en práctica, porque Dios nos invita a escudriñar. Jesús lo decía, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde vamos a aprender de Jesús? ¿Dónde vamos a saber el plan que Dios tiene para nosotros a través de la escritura? Qué importante es que nosotros
permanezcamos en su palabra, en ese sabio consejo. Y si usted no lo entiende, si a veces en lo personal me ha pasado, ¿no? Leo un pasaje de la escritura y como que no le entiendo, ¿no? Y oro a Dios y le digo, Señor, ¿qué, qué quieres que yo aprenda de este pasaje? Ya lo leí una vez y como que no le entiendo, Señor. Y lo leo segunda vez, tercera vez, y a veces en esa tercera vez viene así como que algo ilumina mi mente y digo, ah, sí, Señor. O situaciones que a veces al escudriñar la escritura, como que perdemos el hilo y decimos, a ver, aquí, ¿qué me quiere decir Dios? Entonces es que nosotros vayamos aprendiendo, vayamos perseverando. Dice en el Salmo 119, en el verso 89, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dice en el 90 del Salmo 119, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subiste. Entonces, qué importante es que nosotros permanezcamos en esa palabra que trae vida, en esa palabra que nos trae un refugio, un consuelo, esa palabra que nos orienta en nuestro diario vivir, porque si usted lee en el libro de Proverbios, vienen muchas situaciones en nuestro diario vivir. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta calman la ira. Entonces, cuando vamos a esta hermosa palabra y la escudriñamos y la saboreamos y nos deleitamos, podemos aprender mucho. Pero cuando la leemos como leer un libro, no sé, de historia o nada más para que vean que sí sé, no nos va a funcionar. Pero si nosotros la leemos y de ella aprendemos y la ponemos en práctica, esto va a traer beneficios a nuestra vida. Dice ahí en Proverbios que les decía 15:1, dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la blanda respuesta quita la ira, más dice la palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué quiere decir? Que en nuestra vida cotidiana a veces la mujer se enoja con los hijos, con el esposo, con los vecinos, con la familia, llámese cuñada, hermanos, primos, suegra, no sé, ¿verdad? A veces hay esos conflictos. Pero qué importante si nosotros recibimos ese consejo, la blanda respuesta calma la ira, dice, mas la palabra áspera hace sufrir. Ajá. La ira, el enojo, o sea, tú le subes una rayita, el otro le sube 2, tú le subes 3, el otro le sube 4. Pero, ¿qué pasa cuando uno está irado, cuando uno está enojado? Pues a veces no visualizamos bien las cosas. Ya cuando nos calmamos decimos, ay, por cosa de nada me enojé, o me enojé y no, pues no había por qué enojarme, ¿no? Eh, Hace unos días yo compartía en la congregación y hay un pensamiento por ahí que dice que el enojarse es un castigo a uno mismo. Y si lo vemos desde ese punto de vista, es muy cierto. Porque a veces uno está ahí con el coraje, con la ira, y transforma nuestro ambiente, transforma nuestro carácter, pero sin en cambio si analizamos y decimos, a ver, esto vale la pena que me enoje, vale la pena que mi organismo sea dañado por la ira y aún también mi comunicación con Dios. Entonces, qué importante es que nosotros, ¿verdad? Podamos tener esa seguridad de que ese consejo de la palabra nos va a ayudar en nuestro diario vivir, pero qué importante es
que usted y yo podamos escudriñarlo, porque hasta en ese momento vamos a poder, pues, saborear la palabra y ponerla en práctica. Eh, Hay una palabra, ¿verdad?, en la escritura que dice, airaos, pero no pequéis. Dios nos da como que la autorización de enojarnos, pero no pecar. ¿Cuántas veces nosotros nos enojamos, nos airamos, empezamos a desear el mal a la persona con la que nos enojamos, empezamos a decir cosas incoherentes y entonces ahí es cuando ya estamos fallando? ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta? Los demás pueden decir, ay, pues todo el mundo lo hace, se enoja, desquita su coraje, pero de acuerdo a la palabra nos da otro consejo. Entonces, la lectura de la palabra en nuestra vida cotidiana nos va a ayudar a tener una vida plena, a tener una vida en armonía con la familia, con los vecinos, si usted se congrega en la congregación, si en su trabajo, y cuando se acercan personas que no conocen de Dios y nos dice, ¿por qué usted actúa así? Es como para que usted se enojara. No, porque he aprendido a través de la escritura y entonces la gente se interesa también. ¿A poco eso dice la Biblia? Y entonces ahí nosotros podemos dar testimonio del cambio que hace la palabra de Dios en nuestra vida. Inclusive está comprobado científicamente que cuando usted lee más la palabra, empieza usted a cambiar su temperamento, empieza usted a cambiar quizás malos hábitos que uno tiene o que a uno le inculcaron. Entonces, qué importante es que nosotros vayamos a la escritura, porque ahí vamos a encontrar un sabio consejo. Nos da un consejo de cómo ser una buena esposa, de cómo ser una buena hija, de cómo ser una buena amiga, de cómo ser una buena mamá. O sea, a través de la escritura, nosotros podemos aprender mucho para nuestra vida cotidiana. Y ella nos enseña. El problema que a veces nosotros la leemos por leer y no la estudiamos, no decimos, bueno, esta palabra en algún momento fue escrita, ¿para quién fue escrita? Pero ahora está escrita para que yo atienda a ese consejo, a esa palabra. Dios le decía a Josué, mira que te mando, que te esfuerces, seas valiente. Pero esa palabra es para todos en la actualidad. Esfuérzate, sé valiente, porque Dios, eh, pues, repetía esta frase, esfuérzate, porque creo que Él nos conoce y a veces, pues, no nos esforzamos. Hay gente que dice, pues, me esforcé, por eso estoy aquí, pero a veces no es un esfuerzo. Esfuerzo es hacer un poquito más de lo que yo puedo hacer. Entonces, qué importante es que usted y yo también nos comprometamos a escudriñar la escritura. ¿Para qué? Para que nosotros, esa palabra sea, eh, pues, dando un fruto en nuestra vida, quitando quizás las cosas que debemos quitar. Ahí dice la palabra, quitando toda raíz de amargura. ¿Cuánta gente vive amargada por cosas del pasado? Cosas que ya no tienen sentido y siguen viviendo con esa amargura. Y lamentablemente no esa sola persona la vive, sino que a veces contagiamos a los demás de esa amargura. Pero qué importante si nosotros abrimos nuestro corazón, permitimos que la palabra entre en nuestra vida, que nosotros podamos cambiar y la gente que nos rodea pueda darse cuenta de ese cambio que nosotros hacemos y ellos anhelen también que nos digan, ¿y dónde estás aprendiendo eso? Bueno, te invito a que leas la palabra, a que la escudriñes, que no la escudriñes como meramente ver una religión, sino escudriñala para que cambie tu forma de ser, porque a veces traemos
hace un tiempo atrás hablamos del tema acerca de la identidad. A veces no tenemos identidad. Somos como los demás, pero Dios nos ha hecho únicos. Lo que usted tiene, yo no lo tengo. Y Él quiere utilizar eso bueno en nuestra vida. ¿Para qué? Para que cada día seamos mejores, ¿verdad? Y podamos cada día vivir la palabra en nuestro diario vivir. Así que Dios nos invita a que la pongamos en práctica, a que podamos aprender de ella. Qué importante es cuando nosotros reconocemos que necesitamos de esa ayuda divina, de ese consejo sabio y no decir, es que yo ya lo sé. Bueno, si ya lo sabe, ¿por qué no lo pone en práctica? Porque he conocido personas que dicen, yo he leído la Biblia como unas 3 veces en toda mi vida, completita. Y luego yo le pregunto, ¿y qué he aprendido de ella? Pues varias historias, he aprendido nombres de personajes bíblicos. Ok, pero para su vida, ¿usted qué ha aprendido a cambiar de su vida a través de la escritura? Porque inclusive un libro secular que a veces leemos nos ayuda a cambiar, nos ayuda a ver cosas que a lo mejor nosotros no percibíamos y sobre todo la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que es viva y eficaz, que esa palabra nos confronta. Aún la misma palabra dice que su palabra es como un espejo para nosotros. Cuando nosotros vamos ante un espejo y nos vemos, decimos, ay, yo pensé que estaba peinada, estoy despeinada. Oh, yo pensé que no tenía granitos y ahora en el espejo me estoy dando cuenta que tengo granitos. Ay, yo no me había dado cuenta, se me está haciendo manchada mi cara. Y en el espejo a veces hay espejos que podemos visualizarnos de cuerpo completo y decimos, ay, así me veo medio raro, ay, yo pensé que me veía bien, pero cuando vamos a ese espejo podemos ver realmente si hay algo que no es correcto, ¿no? Entonces así en la palabra, vamos a ese espejo, nos miramos y decimos, Dios, necesito cambiar esto, necesito cambiar, quizás si yo soy muy apático, ¿no? Por ejemplo, hoy teníamos una reunión de pastores y ahí nos compartía el pastor que compartió la palabra, lo importante de la unidad, ¿no? Y donde nos habla la palabra eh, en varios lados acerca de la unidad, que la unidad trae bendición, ¿no? Y quién no conoce el Salmos 133. Ajá. Pero ¿dónde lo vamos a aprender? En la palabra. Y a veces nos cuesta, ¿no? Estar unidos quizás en la familia, estar unidos quizás en la congregación, estar unidos en el trabajo, a veces siempre se busca el detalle para no tener esa unidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a aprender? A través de la palabra. Y va moldeando nuestra vida. Bien dice ahí en Jeremías 18, si no mal me equivoco, donde nos habla acerca del alfarero. Y la misma palabra nos va moldeando, nos va dando forma a nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, cuando vamos en ese conocimiento, pero no solamente conocimiento, sino vivir la palabra, nos vamos dando cuenta que Dios va moldeando, nos va cambiando. Y cada día debemos ser mejor, porque al escudriñar la palabra, Él trae ese sentir de decir, esto no está correcto, lo que estoy haciendo no es correcto y nos ayuda a frenarnos, ¿no? Qué importante es decirle a Dios que su Espíritu Santo nos redarguya cuando no estamos haciendo lo correcto. Pero ¿dónde yo voy a aprender eso? En la palabra. ¿Se da cuenta por qué es importante escudriñar la palabra? Aprender de la palabra, pero no solamente aprenderla, sino vivirla. Yo no sé cuántas veces usted ha leído la escritura,
pero no solamente es de como para presumir, pudiéramos así decirlo, ¿no? Ya la leí 5 veces. Oh, qué bien. ¿Y qué he aprendido? No, pues ya no me acuerdo de nada. No puede ser posible que si ya la leyó 5 veces, no te le haya pegado nada, ¿no? Yo en ocasiones pongo este ejemplo, ¿no? Siempre que quizás convivimos con los amigos, con la familia, inclusive a veces en el transporte, escuchamos una frase graciosa o aquí en México un chiste, ¿verdad? Y eso rápido se nos pega, pero alguien nos enseña la palabra y decimos después de un tiempo, ¿qué me dijo? Yo ya no me acuerdo. Por eso qué importante es que usted ponga atención a la palabra. Y bueno, el tiempo se nos está acabando. Queremos decirle que le esperamos la próxima semana en su programa Cosa de Mujeres y seguiremos viendo este tema porque la verdad, la palabra tiene en abundancia muchos consejos, pero es importante que los conozcamos. Así que les esperamos, enviamos saludos a todos los que nos ven, nos verán en algún momento, a las pastoras de Perú, de Colombia, República Dominicana, en Estados Unidos, donde usted se encuentre, enviamos un saludo, un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Y quisiera, ojalá y me dé tiempo a hacer una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por este momento que nos has permitido. Oh Dios, permite que cada una, oh Dios, de las personas que han visto este programa o lo verán, se interesen cada día en escudriñar tu palabra. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues creo si nos dio tiempo, que el Señor les bendiga, que tengan un feliz descanso reparador. La paz de Dios sea con todos. Que Dios les bendiga.